Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Bueno, queridas y querido oyente, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, por este nuevo momento de Abre Brecha Venezuela, su programa, por lo cual es, además de saludar a nuestro productor Eduardo Medina Guevara y agradecer a la de la Radio de Sur, Nieve Valdés, los invitamos a enviarnos sugerencias, consejos, porque esto es un programa de todas y de todos ustedes. La comunicación y la información y la formación, como la entendemos nosotros, es movilización también. Se movilizan los pueblos, retomando la idea de la historia, que es historia de lucha de clases, de la y retomando la palabra fuerte de los pueblos, como estamos viendo, a pesar de estar en un momento horrible a nivel internacional, donde todos los espacios para accionar en paz, en democracia, como nos hace creer desde, por lo menos después de la caída de la Unión Soviética, se van reduciendo. Entonces la palabra de los pueblos, hoy más que nunca, es la única esperanza. Palabra que tiene que anclarse a la idea fuerte, a los ideales, a la idea que no se puede marchar solos, que si estamos solas, como nos decía el comandante Chávez, somos gotita, pero juntos somos un aguacero. Y si seguimos marchando solos, evidentemente nos matan por separado, pero si marchamos juntas y juntos, fuerza, porque son los proletarios y la proletaria del mundo los que permiten el lucro de una pequeña fracción de oligarcas que hoy no dice con desfachatez que nosotros tenemos que morir, porque ellos son los que mandan el mundo. Entonces nosotros tenemos que retomar la fuerza que nos da el hecho que somos nosotros y nosotras las productores de riqueza. Estábamos discutiendo, Carlos, antes de empezar este programa, sobre la coincidencia del 19 de mayo. Bueno, el 19 de mayo de 1835 cayó en combate el apóstol de Cuba, José Martí, el hombre que no digo que patria es humanidad. Y hoy más que nunca, Cuba en vida nos dice que patria o humanidad es que se tiene que defenderla, patria o muerte. Y en el mismo día, el 19 de mayo, pero de 30 años después, la coincidencia nos dice que nació Malcolm X, el hombre revolucionario que desde el corazón del imperialismo norteamericano organizó lo negro de los Estados Unidos a nombre de todo lo condenado de la tierra del mundo. Él nació, son 100 años, el año pasado fueron 100 años del nacimiento de ellos, de Malcolm X y de Frantz Fanon también. Otro hombre que no digo que la humanidad, siendo psiquiatra, el hombre y la mujer nueva no se podían construir sino bajo el sacrificio individual para el bien colectivo y situándose del lado de la barricada donde los pueblos se tienen que situar, no del lado del enemigo, no del lado del invasor, no del lado, como decía Fanon, de interiorizar los modelos del explotador. Nosotros no. No, después de todos los años, después de todo lo caído en la caída, combatiendo por el comunismo, nosotros hoy más que nunca tenemos que entregar a los pueblos una palabra de esperanza,
porque solo el pueblo salva al pueblo. Esto se tiene que decir siempre, siempre, siempre. Por supuesto que no somos, no enfatizamos ningún tipo de masacre, pero por supuesto la conciencia de la lucha de clase, de la fuerza que tiene los condenados de la tierra, que Malcolm X nos ayudó a organizar, a hacer que se rebelen, y se juntaron un heredero importante de la lucha de José Martí, que accionó desde el corazón del imperio, que era Fidel Castro, que era Che Guevara, que se encontraron en Norteamérica con Malcolm X, y se juntaron porque este mensaje es lo que nos transmiten los pueblos hoy de Irán, a pesar que no son comunistas, que nos transmiten los pueblos de Palestina, que nos transmiten los pueblos que están en lucha, como en este momento, por ejemplo, en Bolivia. ¿Qué piensa Carlos de eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, precisamente el tema de solo el pueblo salvará al pueblo en Bolivia se está graficando muy claramente. O sea, allí ha explotado la lucha de clases por arriba y por abajo. O sea, queda muy claro que el pueblo boliviano, después de 6 meses, solo de 6 meses de gobierno de Rodrigo Paz, un presidente que viene de estar con Trump y con el resto de los presidentes lacayos de América Latina firmando el acuerdo del escudo de las Américas, un presidente que desde el vamos se sabía que iba a aplicar una doctrina neoliberal y que las primeras medidas que tomó fue reconciliarse con Israel, abrazar a Donald Trump en toda su política, en toda su estrategia para América Latina. No pudo contener la arrechera popular que fue creando a partir de no cumplir ni siquiera con sus votantes las promesas electorales que había hecho. Y esto pasa porque evidentemente el pueblo boliviano tiene una larga historia de luchas, de confrontación, que no piensa ni abreva en el discurso del posibilismo ni del reformismo. El pueblo boliviano tiene muy claro que cuando Evo Morales llegó al gobierno, no llegó producto solamente de una elección, sino de una trayectoria de lucha que había nacido en la guerra del agua, en la guerra del gas, en su actividad como diputado popular, en el Chapare. O sea, sabe cómo premiar a sus líderes auténticos. Ahora, después de lo que fue realmente un error táctico que le costó el gobierno a la izquierda, que es la pelea en el campo del pueblo porque los dirigentes no se ponen de acuerdo, bueno, es el pueblo el que toma en sus manos la decisión de generar una insurrección popular, una insurrección en toda medida como la hacen los pueblos indígenas. Esto es muy importante. Los pueblos indígenas tienen siglos de resistencia y de lucha y saben cuál es el momento, la hora indicada para empezar a generar un levantamiento popular que se produce como una escalada día a día. Fijémonos que en estos momentos, que mientras estamos haciendo el programa, La Paz está tomada por las organizaciones sociales, por los pueblos indígenas, por los campesinos. ¿Y qué están diciendo? Le están diciendo a Rodrigo Paz que no han salido solamente a luchar, por ejemplo, por el tema de la ley que concentraba las tierras, porque eso ya lo tiraron abajo. O sea, inmediatamente después de plantearse esa ley, la rebelión popular tiró abajo esa ley y generó otras reclamaciones. La Central Obrera Boliviana planteó una larga lista de reivindicaciones, pero ya no se conforman con eso, ya quieren el gobierno. Es el pueblo en la calle el que decide: ahora te tenés que ir. Puede, obviamente, esto terminar de una manera u otra, pero el hecho ya está plasmado y esto le da una lección a aquellos que en América Latina
siguen apostando solamente a la vía electoral. Cuando hay otras vías, cuando hay el planteo insurreccional, que los pueblos de Perú, de Bolivia, de distintas zonas de América Latina lo han practicado durante siglos. Y en ese sentido, el contenido práctico que tiene la rebelión boliviana es que está empapada de la lucha indígena, de la lucha de quienes no tienen nada que perder, que por un momento durante el gobierno de Evo Morales recuperaron eso que les habían arrebatado durante siglos. Lo único que no le pudieron arrebatar es la dignidad, pero les habían arrebatado las tierras, los recursos y las riquezas naturales, los bienes comunes, el racismo que sufrieron durante siglos, y eso realmente se volvió a consolidar como una esperanza en el gobierno de Evo. Pero ahora no está solamente Evo en esto, que también está, sino que hay nuevas dirigencias, nuevos compañeros que han tomado la posta de pelear por transformar Bolivia y arrancársela a Donald Trump. La embajada norteamericana ya está actuando, esto era claro. Cuando decía Evo, lo mejor que podemos hacer es no tener embajada norteamericana porque son el símbolo de la desestabilización. Bueno, ahora otra vez la embajada está actuando para tratar de recomponer con la derecha, sobre todo con la derecha racista de Santa Cruz de la Sierra, de Beni, de Tarija, que ya están armando la asamblea de la cruceñidad para hacer una gran manifestación por la democracia. La democracia que, como dice el senador fascista croata Marinkovic, la democracia es volver a la propiedad privada, es volver a concentrar las tierras en pocas manos, es volver a decirle a los indígenas que no tienen derechos. Ese es el tipo de democracia que ellos quieren. Y ahí está la lucha de clases. Para el que quiera, es un manual. Bolivia es un manual. Por un lado, los sectores de la oligarquía, los sectores que están ligados al imperialismo norteamericano y al sionismo, y por el otro lado, los campesinos sin tierra, los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, los estudiantes que también se han sumado, dando batalla. ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos, pero está claro que Bolivia e Irán hoy están marcando caminos y hay que aprender de eso. No hay que plantearse, bueno, eso pasa en otros países. No, puede pasar en cualquiera de nuestros países si trabajamos con dirigencias capaces y con voluntad política y con pueblos que estén dispuestos a pelear por recuperar sus conquistas. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo boliviano? Poniendo el cuerpo, poniendo los muertos, porque esto no es cuestión de pacifismo y buenismo, esto es cuestión de pelear por lo que te corresponde y defenderlo con la vida, si es necesario. Sí, Carlos, bueno, nosotros los viejos, por lo menos para mí, viejo revolucionario comunista, orgullosamente, a pesar de todo, comunista del siglo pasado, retomamos un conjunto de indicaciones, porque hoy la unidad dialéctica entre resistencia y unidad de clase es la cifra importante de la defensa de la soberanía. Por eso, por ejemplo, la campaña Amor con Amor se paga, que se está desarrollando en Venezuela también con fuerza, a pesar de la enorme dificultad que sufre la revolución bolivariana hoy, me parece digamos, un mensaje muy importante. Cuba no se abandona en cualquier circunstancia, porque Cuba nunca abandonó los pueblos en cualquier circunstancia, de un lado. Y también saludamos el mensaje de soberanía contra la historia escrita para los vencedores, porque lo que se hizo en La Haya, defendiendo el tema del Esequibo, no desde el punto de vista de los invasores, sino desde el punto de vista de los libertadores, me pareció muy importante, pero también el mensaje que dio
el equipo bolivariano por allá, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de no aceptar cualquier sea las decisiones de la Corte de Justicia Internacional de La Haya, que no sea la decisión históricamente soberana que siempre el pueblo de Bolívar ha dicho. Y todo eso también, otro mensaje importante que se está dando desde la Revolución Bolivariana, es lo que está pasando en la Universidad Internacional de la Comunicación, que está donde está nuestra camarada Tania Díaz como rectora, porque hay 500 estudiantes participantes que están analizando en el diplomato de la comunicación política cómo se tiene que combatir e enfrentar la guerra cognitiva, que es la guerra de cuarta y quinta generaciones, que no permite de saber de qué lado de la barricada uno tiene que situarse y retomar el mensaje de Martí, retomar el mensaje de Che Guevara, retomar el mensaje de Fidel y de Chávez y claro, de todos nuestros héroes que cayeron combatiendo por el comunismo, porque hoy el imperialismo confunde las aguas, confunde cómo no estaba alertando Malcolm X, como nos alertó Fanon, que de estar cuidado de no aceptar los modelos del invasor, de no aceptar los modelos del capitalismo, del imperialismo, porque eso desmoviliza desde lo más profundo. Y lo vemos con respecto a los migrantes, por ejemplo, en Europa. Nosotros nos enseñó Chávez, siempre nos enseñaron los padres del marxismo, se tiene que asumir la responsabilidad de lo que somos como seres sociales. Nosotros no somos nada desde el nacimiento, sino el producto de una cuyo modelo nos viene de la manera en la cual producimos. Esto es importante, cómo nos ponemos en correlación. Aquí nos hacen pensar siempre de una manera de verdad domesticada, que si uno respalda a los dueños, los propietarios, inmediatamente el respaldo llega a los pobres, llega a los trabajadores, que son los que hacen la riqueza. No es así. Empezamos de nuevo retomar el rumbo de nuestra fuerza. Y lo sé que es complicado. Por ejemplo, ahorita hay una flotilla de la libertad que está de nuevo yendo a ayudar a Palestina. Muchos de los compañeros son secuestrados para el régimen sionista que no conoce ninguna barrera democrática. Esto, de todo modo, a pesar que es por ahora una flotilla humanitaria, va a tomar conciencia, porque siempre uno toma conciencia, si va con la mano levantada y el esbirro te mata, evidentemente, si no eres tú, pero los más jóvenes van a tomar conciencia que se tiene que desenmascarar la verdadera esencia de esos sistemas bárbaros que no quiere construir la humanidad, al contrario, quiere que destruir cualquier posibilidad de ser humano. La poesía, el poema de Brecht, a lo que vendrán después, se tendría que repetirlo tantas y tantas veces, porque de un lado hay un maravilloso verso que dice: nosotros que habremos querido a construir un mundo de paz, no podemos ser bondadosos. Hay momentos donde no se puede ser bondadoso, pero también que se tiene que tener la conciencia de lo que va a costar no poder ser bondadoso. Hay una idea de sacrificio colectivo que nos están diciendo los iraníes, que nos están diciendo los palestinos, que nos dicen los pueblos del mundo, que Cuba asume siempre cuando dice estamos dispuestos a inmolarse. Y cuando lo dice, no lo dice en un sentido, no sé yo, estúpidamente barricadero, lo dice porque no se puede hacer nada más, sino terminar siendo siempre esclavo.
Y entonces, bueno, vamos a hablar de tantas cosas con nuestro también invitado, Julio Roldán, que está él también en el corazón del capitalismo, siendo un académico y un revolucionario de América Latina, porque el tema de Europa hoy más que nunca es importante. Es importante que los pueblos se miren al espejo de lo que no se logró, es lo que se podía lograr, es lo que se tiene que lograr. Porque en Europa es el lugar donde los mecanismos ideológicos de control son más sofisticados y te inducen error. La trampa de la información manipulada nos llevó a nosotros en Italia, que a más de 100 años de la marcha sobre Roma del fascismo, tenemos de nuevo un gobierno de extrema derecha que, como tiene el poder, está enmascarando el hecho que nosotros, los pobres, los proletarios, los que producen la riqueza, no llegamos al final del mes, pero pagamos la guerra imperialista que nosotros no absolutamente no hemos querido. Y hay de nuevo escuadra de fascistas, de joven que ni siquiera sabe, muy joven, que van a matar migrantes. Hay hechos que se multiplican, hacen asesinados monstruosos, sin darse tampoco cuenta, porque claro, cuando un odio general y un sufrimiento general se difunde en el mundo y tú no te indican de quién es la culpa, tú terminas matando tu propio hermano. Esto es lo que quiere hacer también en América Latina y que no se quiere permitir. Abre brecha, Venezuela. Julio Roldán, sociólogo, doctor en filosofía y apasionado del pensamiento crítico, con una sólida trayectoria como docente en universidades alemanas y autor de 15 libros indispensables. Hoy comparte su visión global con nosotros. Bueno, un saludo, Julio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tú vives en Alemania, pero tú eres peruano, ¿no? Entonces, quisiéramos pedir tu visión de lo que está pasando en el continente en este momento desde Alemania. Gracias por la invitación. Es un gusto de estar con ustedes y especialmente contigo, Geraldine, que nos conocemos algunos años atrás. Vamos directamente a la pregunta. Tú sabes que Alemania es uno de los países más importantes de Europa, con Francia, son los que están dirigiendo la vida económica y política en los últimos, diríamos, casi 100 años. Efectivamente, la visión que se tiene de Europa y de Alemania, y particularmente mía, que más que peruano me considero un ciudadano del mundo, me permite ver con más, por un lado, amplitud y a la distancia la problemática latinoamericana. Esto es una ventaja por un lado, pero una desventaja por otro lado, porque no conozco las particularidades de la situación económica, política y social del continente, porque hace tiempo que no voy, bueno, a Perú nunca he regresado desde hace 34 años y hace 15 años estuve en Ecuador algún tiempo. Hecha esa aclaración, te podría dar una idea muy general del continente. Nosotros tenemos que entender al continente como parte de esta guerra, diríamos, diplomática, política, económica a nivel mundial. Y definitivamente América Latina es un continente considerado la reserva, o otros dicen el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Sencillamente que en términos generales, las clases dominantes que controlan el poder económico, político, social y los gobiernos en América Latina no tienen ningún interés en desarrollar una política económica, social, siquiera medianamente nacionalista, porque a ellos no les interesa
simple y llanamente les interesa atarse, amarrarse a los intereses del gran capital y ellos se sienten cómodos con ser, como se dice, cola de león antes de ser cabeza de ratón. Con algunas excepciones, pero en general, la América Latina, desde México hasta Chile, se rige por las leyes del capital internacional y especialmente bajo la influencia política, social y también ideológica de los Estados Unidos de Norteamérica. En los últimos años, diríamos 15, 20 años, se nota en alguna forma en el plano económico la presencia china en algunos países más que en otros, pero se limita al plano económico. Y vamos a ver qué va a pasar en los años que vienen, porque definitivamente Estados Unidos no se puede dar el lujo bajo ningún punto de despreocuparse o desinteresarse o perder América Latina, como te repito, ellos lo consideran como si fuera casi como su propiedad privada. Eso es lo que te podría decir en términos muy gruesos, muy latos. Ahora, si ustedes desean entrar a particularizar, podríamos entrar a eso. Sí, Julio, yo te quería preguntar en función de que, bueno, sos un peruano que vive en Europa, pero la tierra nunca se olvida y más allá de que hace una cantidad de años que no vas a Perú, supongo que estarás bastante al tanto de la gravedad que está atravesando, los hechos graves que están ocurriendo en Perú desde hace bastante tiempo. Y en ese sentido, ahora estamos en un momento clave porque por la vía electoral, no por otra vía, lamentablemente en América Latina, recién lo estábamos comentando en el programa, nos han acostumbrado a que la vía electoral de la democracia burguesa es la única posible, cosa que no es así, y que Bolivia está demostrando todo lo contrario. Pero en Perú se va a dar una elección, una segunda vuelta, en la cual aparece, como siempre, en la derecha, la ultraderecha, representada por Keiko Fujimori, con todo lo que eso, con ese apellido que ya sabemos todo lo que significa, y por el otro lado, un candidato popular, un candidato revolucionario, pero un candidato popular, Roberto Sánchez, que recoge de alguna manera el ritmo y el contenido político que en su momento llevó Pedro Castillo. Y me gustaría saber tu opinión sobre eso. A ver, ¿cómo estás viendo esa circunstancia electoral en Perú? Bueno, en lo general estoy de acuerdo contigo, especialmente en el punto referente a la democracia liberal burguesa. Por ese camino, en ninguna parte del mundo se han solucionado los problemas de fondo de ningún país en el mundo. Porque los problemas, y en el caso concreto de América Latina y del Perú, son problemas de carácter históricos, económicos, políticos, sociales y culturales que necesitan realmente una fundación de una república. No estoy hablando ni siquiera del socialismo, estoy hablando que las burguesías en América Latina y concretamente el Perú cumplan su papel histórico como fue más o menos en Europa en los años antes o después de la Revolución Francesa. Entonces, estamos reclamando una república y en el caso concreto del Perú se ha dado todo un proceso la república, pero fue una república criolla para una minoría. Luego viene la república plutocrática para una minoría. Luego viene la república aristocrática para una minoría. Y luego viene la república oligárquica para una minoría. ¿Y qué se ha formado en los últimos 20, 30 años en Perú? Una burguesía lumpen, una burguesía delincuencial, una burguesía que tiene que ver mucho con su ligación con la minería, con el narcotráfico, con la economía, con la agroindustria de exportación, con la informalidad y también aprovecha los 5 millones de peruanos que viven en el extranjero y mandan las remesas cada año, cada mes, disculpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no tienen ningún interés en modificar las estructuras sociales, económicas, sociales, políticas de estos países y concretamente de Perú.
Ante esa situación, ¿qué podemos decir? Lógicamente que hay distintos intereses económicos, los intereses, las contradicciones de clases, al interior incluso de la gran burguesía, de esa burguesía lumpen, entre unos y otros es manifiesta. Lo que se viene, creo definitivamente que no van a solucionar los problemas de fondo del país. Lo que podría suceder en el mejor de los casos, siempre y cuando Estados Unidos lo permita, es que este ingeniero Sánchez sea el presidente. Y pienso que él va, si no pasa algo anormal, si no hay un fraude o de esa naturaleza, él va a ser presidente, definitivamente. Pero eso no implica que va a modificar las estructuras, el poder en el Perú. Va a ganar el gobierno, pero no va a ganar el poder, porque el poder está en manos de las 12 familias que Geraldine conoce, de los 12 grupos, los llamados los 12 apóstoles de la economía peruana, que están controlando la economía, están controlando la política, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, bajo el padrinazgo y la orientación de los Estados Unidos. En resumidas cuentas, ¿qué podría hacer Sánchez? Lo máximo que podría sería una política algo así socialdemócrata, de distribuir en alguna forma la riqueza producida en los sectores más necesitados, pero va a tener sus límites y cuando quiera, por ejemplo, nacionalizar o estatizar algunas empresas, al contrario, es cuando les van a poner sus límites. Entonces, la democracia liberal burguesa no ha solucionado ni va a solucionar los problemas, pero hagamos la aclaración que podría significar un pequeño respiro, un pequeño paliativo para las masas populares, un gobierno de Sánchez, pero no nos olvidemos que solo es gobierno, no es poder. Sí, Julio, a esto propósito, estamos viendo en la socialdemocracia europea, que ya no existen, que se llegó desde mucho tiempo a este punto que tú estás describiendo, que ya la cuestión sociales no existe, ni hablamos de la cuestión entre pueblo e imperialismo, porque los intereses del complejo militar industrial están hasta reproponiendo soluciones nazistas. Tú estás en un país como Alemania, donde este tema es particularmente dramático, porque vimos no solamente una pérdida de memoria, que nos lleva hoy a hablar de nazisionismo en Alemania, y además que la que era la primera potencia económica de Europa ya no lo es, porque deindustrializaron, porque hay todo un crecimiento de una masa de proletarios que no tiene trabajo, que no tiene futuro y que no se vuelven hasta una propuesta revolucionaria o por lo menos de una indicación de reforma estructural por el pueblo, pero ya se han vuelto al nazismo de nuevo. ¿Cómo ves tú este tema, sobre todo de la memoria histórica? Porque Perú, Alemania e Italia tienen esto en común, que todas las veces que se presenta un candidato o algo así, que sea habla de socialismo en Europa, o sea, habla de una propuesta popular, como en Perú, empiezan a chantajearte, vuelve Sendero Luminoso, vuelve la Brigada Roja, o vuelve los años 70 de lo revolucionario en Alemania. ¿Cómo vives tú desde adentro, como migrante también, este problema? Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando el capitalismo hay etapas del capitalismo que se mantiene y no digamos que florece, pero se mantiene en un nivel más o menos estable. Que hay otros momentos, las etapas de crisis. Entonces, si recordamos la historia europea, vamos a ver que después de una crisis o en medio de una crisis económica, también la democracia liberal burguesa con su Estado, con su gobierno y con su
sistema jurídico político entra en crisis. Y ante esta crisis, es cuestionada fue cuestionada desde una perspectiva revolucionaria en función del socialismo, en función de cambiar la sociedad y estructurar una nueva sociedad. Claro, estoy hablando en los años 20 y 30, cuando existía la Unión Soviética como referente histórico del socialismo. Eso fue una posible salida. Y en Europa se tuvo esa experiencia. Y la otra posible salida fue el fascismo, porque el fascismo es consecuencia de la crisis del capitalismo y la crisis de la democracia liberal burguesa. Ante el avance del comunismo, en ese entonces encarnado por la Unión Soviética, los sectores más reaccionarios, no solo alemanes, sino europeos y norteamericanos, financian a los partidos y a las organizaciones contrarrevolucionarias como es el fascismo y en el caso concreto de Alemania, del nacionalsocialismo. No nos olvidemos que el fascismo, en cuanto en el plano ideológico, es anticomunista. En cualquier parte del mundo es anticomunista, que tienen sus diferencias, pero ideológicamente es anticomunista. Entonces, lo que vemos es en Europa en los últimos años una crisis. La crisis del 2008, que se inició en 2008 en Estados Unidos, Europa y el mundo no ha salido. Por lo tanto, Europa siente esa crisis y ante esta crisis se deslegitiman los gobiernos socialdemócratas o gobiernos socialcristianos, los gobiernos que levantan esas banderas o el ordenamiento jurídico político liberal burgués, que ya no da resultados porque la gente, el común de la población ya no cree en eso, no les ha traído ningún beneficio, al contrario, la vida social, política, cultural, está en una etapa de descomposición. Ante esa alternativa, ante esa situación, la izquierda, lamentablemente la izquierda socialista, anarquista, comunista, marxista, no ha logrado cuajar una alternativa en Europa. Pero sí, los sectores más conservadores, más reaccionarios, fascistas y filofascistas han logrado estructurar o mantener sus organizaciones como la AfD en Alemania, el Frente de la Le Pen en España, en Francia, perdón, la misma Meloni en Italia o el mismo Vox en España, se presentan como la alternativa. ¿Y por qué calan? Porque definitivamente recogen lo que el pueblo, las necesidades que tiene la gente. Ese es el gran problema, que la izquierda ha dejado esas banderas, lo ha dejado para que levanten los sectores más reaccionarios, los sectores fascistas, como por ejemplo, dos hechos concretos. Uno, los fascistas se oponen a la guerra Rusia que Europa mande armas y que se inmiscuya en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se oponen abiertamente. Y la izquierda no ha podido levantar esas banderas de oposición a la guerra. En el caso concreto de Israel y Israel-Palestina, en ningún momento en Europa y especialmente en Alemania hay una censura para poder decir algo en contra del régimen sionista que dirige el Estado de Israel. No hay. En Alemania está casi prohibido hablar de eso. Ahí hay un juego macabro, ideológico, que prácticamente al común de la gente de izquierda lo mantiene en una esquina temerosa. Es decir, han trabajado el tema de que condenar o luchar en contra del sionismo y contra el Estado de Israel significa ser antisemita, significa ser antijudío. Y nosotros tenemos que diferenciar y separar claramente sus conceptos. Una cosa es ser judío, otra cosa es ser semita, otra cosa es el sionismo como ideología y otra cosa es un Estado colonial como es el Estado de Israel. Entonces la izquierda no levanta esas banderas. Y la derecha extrema, fascista, sí levanta esas banderas. Entonces nos encontramos un poco entre la espada y el aire, porque ellos son los que tienen organización,
tienen financiamiento, tienen experiencia y saben qué es lo que quieren, porque ellos no quieren cambiar el sistema, ellos quieren conservar el sistema, pero de la manera más tradicional, conservadora y reaccionaria. Entonces, por ahí hay que buscar, creo, la explicación a la problemática, no solo europea, sino en alguna forma también en América Latina. Vemos gobiernos como el de Milei, tipos de esa naturaleza, como alguien dijo, impresentables, pero que calan en determinados sectores de la población, al margen de que veamos que es un payaso, un pobre diablo, pero hay un sector de la población argentina, uno de los pueblos más cultos y educados de América Latina, el argentino, cae en la tentación de apoyar a un garabato, un payaso, como es ese tipo Milei, por ejemplo. Y coincido totalmente, pero voy a aprovechar de que estás en Alemania para preguntarte, en Europa todos estos días se está meneando el tema de que vamos a una guerra. Europa va a una guerra. De hecho, Alemania es una de las vanguardias en ese discurso, y otros están comprando la idea de que hay que andar con un kit de urgencia y de primeras necesidades en caso de que estalle la guerra y te encuentren en la calle. Hay otros que están planteando que hay que, y esto se dice en serio, parece un chiste, pero se dice en serio, ir con una suma de dinero siempre en el bolsillo por las dudas, que te agarre una catástrofe en la calle. O sea, se está generando un clima muy parecido al clima que se generó con la pandemia, muy parecido, que es el miedo, el terror a lo que pueda venir. ¿Cómo lo están viviendo los alemanes a esto? Porque su gobierno está incentivando la rusofobia y todo lo demás, ¿verdad? Habría que ver los niveles. Y aquí hay que comprender y tomar en cuenta algo. El pueblo, bueno, yo paro un poco viajando por Europa, pero hablo más del pueblo alemán donde vivo 34 años y creo conocer un poquito más, sin con ello no quiero decir que soy un experto y que conozco, no. Veamos, simplemente dar algunas opiniones. La mayoría de la población, hablo de la mayoría, no se interesa por estos temas, definitivamente. Es un sector pequeño. Cuando se dice, por ejemplo, que una idea muy difundida, ¿cómo es posible que el pueblo alemán, un pueblo culto, con un pueblo ilustrado, apoyó el nacionalsocialismo? Entonces es un mito. El pueblo alemán es un pueblo ignorante. Históricamente es un pueblo ignorante, lo han formado así. Prusia, Bismarck y todos ellos lo han formado con la mentalidad de siervo. El pueblo alemán es un pueblo ignorante. Sí, así. Hay que sacarlo. Eso no quiere decir que no haya una élite formada desde hace 300, 400 años para gobernar este país. Por eso en Alemania se ha dado lo que se habla mucho de los Dichterundenker, los pensadores y los poetas. Sí, pero eso es una élite pequeña que solo una élite pequeña lo conoce. Si usted viene acá y quiere hablar algo sobre Hegel, sobre Marx, sobre Schopenhauer, sobre Nietzsche o Schiller, Goethe, tiene que buscar un círculo pequeño de 10.000, uno conoce algo. Entonces hay que romper con esos mitos de que nos han trabajado y nosotros creemos, sí, el pueblo alemán, mentira, es una élite. Por lo tanto, a la pregunta, la mayoría de la población se mueve por su trabajo, ver fútbol y tomar cerveza. Un grupo más pequeño, no la élite más pequeño, se interesa preguntando sobre estos temas. Pero en general, ese es un hecho que hay que plantearlo. En segundo lugar, el discurso oficial, a través de los grandes medios de comunicación, ya no cala en la población.
¿Por qué? Porque han perdido el monopolio. El monopolio lo han perdido porque hasta hace 20, 30 años, lo que decían los noticieros, lo que decían los políticos, los embaucadores, los vendedores de cebo de culebra, la gente creía. Pero ¿qué sucede? Con esta revolución, entre comillas, de las redes sociales, la gente tiene la oportunidad de buscar información alternativa. Es por eso que en la pandemia, el discurso oficial no caló tanto en Europa y en Alemania. Particularmente, yo fui invitado a 2 entrevistas en la Deutsche Welle sobre ese tema y no calaba. ¿Por qué se movilizaban 30, 40, 50.000 personas en las ciudades más importantes en contra de la manipulación que se daba? Yo con esto no quiero decir que la pandemia no existía, no, bajo ningún punto. Pero la gente se dio cuenta que había una sobrecarga de manipulación, de instrumentalización, y comenzaban a buscar información alternativa. Y los medios. Gracias a eso nosotros estamos conversando. En otro nivel sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se dice, han rascado para su mal, en alguna forma. Y acá recuerdo lo que dice Marx en el Manifiesto Comunista, que la burguesía ha creado las armas con las cuales será sepultada, y además a quienes van a empuñar esas armas. Ellos, en función de ganar, han creado estos medios, lo que estamos nosotros utilizando ahorita, pero por dialéctica, todo fenómeno tiene su doble cara, su doble filo. Por un lado tienen el interés de ganar, pero por otro lado nos han dado la oportunidad de tener algo alternativo y no creer en el discurso oficial. El discurso oficial lógicamente trabaja eso, la guerra, pero la gente, especialmente los jóvenes, no quieren saber nada con la guerra. No quieren saber nada con la guerra. Ellos saben que van a ser carne de cañón. Entonces, están dando muchos alicientes, premios para que la gente, jóvenes, vayan a las Fuerzas Armadas, pero la gente no va, no les interesa. El gran problema es que esta gente que no quiere la guerra, no están organizados y menos politizados. El día que estos millones de jóvenes se politicen y se organicen alternativamente, la situación va a ser totalmente distinta a como fue, sobre todo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hemos visto, hemos leído, hay videos que la gente quería ir a la guerra, estaba emocionada con la guerra. Las madres despedían a sus hijos en los trenes con flores que se van a la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue distinto. Y hoy la gente no quiere, definitivamente. Hay un nivel de conciencia, pero pasiva, no organizada, no politizada, pero que no quiere guerra, no quiere guerra. Gracias, Julio. Ya llegamos, ¿verdad?, al final del programa, Carlos. Tú que más preciso que yo en los horarios. Entonces, te despedimos, Julio. Hasta una próxima. Sabemos que tú, entre otras cosas, escribiste un libro muy importante sobre China. Vamos a hablar específicamente de eso pronto. Te agradecemos muchísimo y hasta la próxima. Un abrazo, compañeros. Gracias por la oportunidad de conversar y esperamos continuar con esto porque tenemos la obligación, como decía Mariátegui, donde estemos, sembrar gérmenes de cambio, de transformación. Un abrazo nuevamente. Un abrazo grande. Bueno, queridas y queridos oyentes, esta vez también hemos llegado al final de estos capítulos de Abre Brecha Venezuela, Carlos Aznares y yo. Las y los esperamos en una semana, siempre con un gran abrazo por nuestro productor Eduardo Medina Guevara y nuestra presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés. Un abrazo a todas y a todos los revolucionarios de Venezuela, de Cuba, del mundo. Tenemos que unirnos. Solo el pueblo salva al pueblo.
Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.